Bon dia, Kale. Hoy voy a compartir con vosotros una serie de conocimientos, una serie de lecciones, una serie de puntos interesantes que quería compartir con vosotros del probablemente mejor entrenador de nuestra era. He llamado al calvo divino, a John Danaher, ¿vale? El entrenador de New Wave, que antes estaba bajo Renzo Gracie, que entrena a Gordon Ryan, Gary Tonon, Luke Griffith, Elena Grebar y muchas otras personas con mucho talento, ¿vale? Ha hecho un podcast de 2 horas con Jake Shields, que es un antiguo atleta del UFC y que es muy buen grappler también, y creo que hay cosas muy interesantes. Y si no tenéis 2 horas de tiempo para miraros el podcast, o si no habláis inglés, que puede ser, pues yo ahora os voy a resumir lo que se han dicho en esas 2 horas y media, porque hay puntos muy interesantes. Me parecía que era digno de mención, ¿no? Entonces hacía tiempo que no sacaba vídeo. Pues claro, yo tengo un trabajo. ¿Vosotros creéis que gano dinero con esto? ¿De verdad creéis que gano dinero con YouTube y con Instagram? No gano un fucking duro, ¿vale? Por ahora el dinero que he hecho en esto, por ahora sigo en negativo de todo lo que desde que he empezado. Sigo en negativo, ¿vale? Pero no pasa nada. Entonces, vamos a empezar directamente con la lección 1, el consejo número 1, y ese es un consejo que le dio su padre, el padre de John, a John pequeño, y le dijo: da igual lo que hagas, ¿vale? No importa el área, lo que importa es que te esfuerces para ser el mejor en esa área, ¿vale? Da igual lo que sea, que si quieres ser el mejor, quieres hacer pintura, sé el mejor pintor, quieres hacer vídeos, haz los mejores vídeos. ¿Quieres ser atleta de Jiu-Jitsu? Apunta por lo menos a ser un buen atleta de Jiu-Jitsu, ¿vale? No te centres en llegar al cinturón azul, ¿vale? No reduzcas tus estándares. Entonces, eso es una lección que me parece muy bonita, que he visto en muchos otros libros, como por ejemplo Los 4 acuerdos, o se llaman Los 4 acordes, no me acuerdo, que es Esfuérzate al máximo, y en el libro de Jordan Peterson de 12 reglas para vivir, ¿vale? Entonces, esfuérzate al máximo y mira lo que pasa. Pues creo que para empezar, para entrar en el asunto, me parecía una cosa interesante y un buen consejo. Consejo número 2. El consejo número 2 es un tema que podría tener su vídeo entero, porque trata de la forma de entrenamiento y la mejor forma de entrenar a las personas, ¿vale? No sé si no estáis al día, no lo sabéis. Está muy de moda últimamente, sobre todo en Estados Unidos y un poco en Latinoamérica, lo que se llaman las dinámicas ecológicas. ¿Qué son las dinámicas ecológicas? Es una forma de entender el movimiento humano y la percepción de nuestro entorno y la adquisición de habilidades, ¿vale? Entonces, una de las prácticas derivadas de eso es lo que se llama el CLA, que es el Constraint Led Approach. Actualmente uno de los principales representantes de ese movimiento es Greg Souders, que es el entrenador de Standard Jiu-Jitsu, y hay bastante debate, porque tuvo un debate hace muy poco con un atleta de New Wave, que es Dan Manasu, acerca de las dinámicas psicológicas, y hay mucho debate y tendría que hacer un vídeo, pero es un tema muy complejo. No es un tema que, literalmente le he dedicado ya mucho esfuerzo y sigo sin saber muy bien cómo explicarlo y sin estar seguro de que yo os pueda contar cosas al respecto, ¿vale? Entonces, si os interesa, mirad dinámicas psicológicas. El principal autor sobre este tema es Rob Gray, ¿vale? Con un libro que se llama How We Learn to Move, por ejemplo. Ese es el punto 1 sería leer ese libro, ¿vale? Es un libro fácil de acceso y si os interesa, pues es fácil de encontrar en PDF en inglés, ¿vale? Si sois un poco listos, porque sé que sois listos, lo hacéis. La gente va a recordar una solución a un problema que encontraron por ellos mismos, muchísimo más que una solución que les das explícitamente tú. Tu papel como entrenador es ponerlos en esos escenarios, empujarlos en la dirección, pero no darles de comer con la cucharita. Y me parece muy, muy, muy interesante, porque todo el debate sobre lo que se llama el método tradicional, que es un coach te dice literalmente lo que tienes que hacer y tú tienes que repetirlo, pues hay gente que dice, hay estudios, gente que defienden que no es la mejor forma, y que una de las mejores formas es realmente hacer pequeños juegos para que tengas ese pequeño momento en tu cabeza, que tu cuerpo entienda y diga: ah, vale, esto era por esto. Porque la verdad es que eso es una cosa que he escuchado de Craig Jones, he escuchado de Danaher, he escuchado de muchas otras personas, que las cosas que... vosotros os vais a acordar de un movimiento, un pasaje, alguna forma de hacer las cosas que os habéis dado cuenta y ha sido como una epifanía en vuestra cabeza, ¿vale? Entonces, creo que es un tema súper interesante para volver a lanzar el debate sobre las dinámicas ecológicas y el método de enseñamiento tradicional, o enseñanza tradicional, no se habla español.
Y bueno, si tenéis alguna experiencia al respecto, sé que hay gente que me habláis por Instagram, porque tenéis vuestras academias funcionan con métodos, con dinámicas psicológicas. Estoy interesado, toda experiencia que tengáis lo podéis dejar en comentarios, lo voy a leer. Punto 3. El Jiu-Jitsu es un arte marcial. Y en la palabra arte y marcial hay arte. Entonces, es como cualquier disciplina artística, depende en gran medida de la expresión individual de los movimientos. ¿Qué quiere decir con esa frase que me acabo de inventar o que acabo de intentar hacer en mi cabeza traduciéndola del inglés? Y eso es una de las lecciones más bonitas que me transmitió este entrenador, es que os vais a expresar como personas a través de vuestros movimientos, ¿vale? Hay movimientos que van a ser vuestros movimientos, hay posiciones que van a ser vuestras posiciones y eso es lo que hace del arte también el componente un poco individual y aportar vuestro toque, vuestro juego, es lo que para mí, a mi parecer, es lo que hace de este deporte algo muy bonito y un arte, ¿vale? Entonces, pequeño punto para volver a poner este punto que me parecía súper interesante. Punto 4. Muchas veces el dogma es incorrecto. Entonces, pregúntate cuánta búsqueda se ha puesto en esos pensamientos, cuánta investigación ha habido en esos pensamientos. Hay que testear todo con ensayo y error. Tienes que testar hasta tus más queridos principios, ¿vale? Y entonces, a eso quiero decir, cada vez que vais a hacer algo, preguntaros si esa cosa la hacéis porque es la mejor forma de hacerlo o porque es la forma que se ha hecho siempre, ¿vale? Y si es la segunda, intentar investigar. Por ejemplo, en atletismo, a la gente que salta por encima de... salto en altura, no sé cómo se dice en español. Todos saltaban de la misma forma hasta que vino un pavo y dijo, pues ¿sabéis qué? Yo voy a saltar y voy a meter mi espalda primero. Y hizo eso y reventó a todo el mundo y desde entonces todo el mundo salta así. Pues es un poco lo mismo, ¿vale? Que las cosas se hayan hecho siempre así no es un motivo de continuar haciendo las cosas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las llaves de pierna estaba como considerado como mal visto o no era considerado jiu-jitsu y hoy en día todo el mundo hace llaves de piernas, ¿vale? Lo mismo con muchas posiciones, lo mismo con muchas áreas de este deporte. Entonces, por ejemplo, es que entra directamente con el consejo de las dinámicas psicológicas y de la forma de entrenamiento, ¿vale? Si hay algo una parte del entrenamiento que no os parece correcto, que no os parece acertado, pues yo creo que es importante entender por qué se hacen estas cosas, ¿vale? Y intentar poner a prueba vuestros métodos de entrenamiento para saber si estáis totalmente en acuerdo o no con esa manera. Pero la respuesta es, ¿siempre se ha hecho así? No creo que sea una buena respuesta. Punto número 5. Las victorias más fáciles son cuando tenéis una tecnología que vuestro oponente no tiene. ¿Y a qué me refiero con eso? ¿Cuál es un ejemplo práctico en el Jiu-Jitsu? Pues en el Jiu-Jitsu, por ejemplo, lo que ha sido la década de los 2010 con las llaves de piernas, ¿vale? Antes de eso estaba Ryan Hall, que siempre que llegaba a la 50-50, que es el que dio el nombre a la posición, me parece, nadie sabía cómo defenderlos. Y al principio del equipo de Danaher, la gente no sabía lo que hacían y realmente... Entonces tenían una superioridad porque era llegar a la posición al cross-ashi y era llegar al cross-ashi y ganar sistemáticamente la pelea porque la gente no sabía qué hacer. Entonces, intentar ver si hay áreas que están de vuestro juego que podríais volveros especialistas. Intentar ver si hay posiciones en las que os podéis volver especialistas y meter a las otras personas en esas posiciones, ¿vale? De manera que vosotros hayáis estado en esa posición 1000 veces y la persona haya estado 1, 2 o 3 veces, ¿vale? El punto número 6. He hecho un reel en Instagram al respecto. Es el de entrenar sin reloj, ¿vale? Hay un dicho que dice, si tiras un hombre al mar y no le dices nada, al cabo de 3 minutos se habrá muerto. Pero si ese mismo hombre lo tiras al mar y le dices, dentro de 24 horas volveré, va a encontrar una forma de sobrevivir. ¿Por qué? Porque el tiempo da esperanza. Earlier about training for a no time limit match is extremely hard. How do you do it? Could you tell us how do you train? Yeah, I mean, on the face of it, it's crazy, right? Like, how do you train for it? Normally, when you're getting ready for ADCC, you get people ready for a 10-minute energy expenditure. The matches are 10 minutes, potentially 5 minutes of overtime, and you get the athletes ready by making them train for 10 minutes. WNO, 15 minutes. So you train them for 15-minute rounds, you get them ready. No time limit, what the fuck do you do? Like, what are we going to do, a 4-hour round? You can't do that.
So it's always a fascinating question. How are you going to manage pacing? Like, what's the appropriate round? And do you get probabilistic and say, well, most no timeout matches are over in 15 minutes, so maybe we should just train 15 minutes? Is it more important to have them go against one athlete and learn to wear someone out over time, or do you put them against multiple athletes back to back to get your athlete used to dealing with fatigue against someone who's potentially fresher than themselves? There's various tricks you can employ like those, but none of them will ever be satisfactory. And the truth is, anytime you go into a no time limit match, you're going into the unknown. That's what makes it interesting. From a coach's perspective, it makes it interesting. With ADCC, you know exactly what your opponent can do in terms of work rate over 10 minutes because you've seen it 10,000 times in the camp leading up. In no time limit, you don't have that luxury. You go into it with a lot of unknowns and a lot of variables. Y entonces, uno de los problemas de entrenar con cronómetro es que cuando quedan 2 minutos en el contador, en el cronómetro, ¿cuál es el pensamiento? Si estamos teniendo un asalto malo, ¿cuál es el pensamiento que tenemos? El pensamiento es el de voy a sobrevivir, voy a aguantar estos 2 minutos, ¿vale? Pero no estamos pensando en escapar, estamos apoyando en el cronómetro, en el tiempo, en vez de nuestra técnica. Y entonces por eso John entrena a sus atletas muchas veces sin tiempo. Y es algo que me pareció una reflexión que me pareció súper interesante porque me sorprendí a mí mismo mirando el reloj y diciendo no voy a hacer esfuerzo. Y luego pensar, no, tengo que salir de esta posición, tengo que pensar que no hay tiempo para salir de esta posición o por lo menos atacar lo suficiente para estar en una posición y descansar. Tengo que poder descansar porque he ganado una batalla antes. El punto número 7. Esa tiene que ver con la forma de entrenamiento. En New Wave, la mayoría del entrenamiento es en posiciones no neutras. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con eso? Que son posiciones donde se juega la pelea. Entonces, posiciones extremadamente dominantes o posiciones extremadamente comprometidas o posiciones excesivamente malas. Entonces, ¿por qué? Porque dice yo, 3/4 de una lucha se pasa en un ámbito donde ninguno de los dos tiene una real ventaja sobre el otro. Están en posiciones neutrales y están intentando ganar un poquito y están intentando salir de esa posición neutral, pero el 75% del juego se pasa en eso. Entonces, cuando llegan a una fase donde están, por ejemplo, uno en montada y uno defendiendo la montada, el que está en montada ha estado muy poco tiempo, realmente ha pasado el 75% de su tiempo intentando pasar de una posición no neutra a una posición ofensiva. Entonces, una vez que está ahí, tiene menos recursos porque ha estado menos tiempo. Y es lo mismo cuando estamos defendiendo posiciones, porque por ejemplo, muchas veces cuando vienen campeones mundiales a mi gimnasio, cuando hacemos escapes de posiciones malas, parece que nunca hayan estado en una posición mala, y probablemente es porque nunca hayan estado en una posición mala, porque son tan buenos que desde que son cinturones azules nadie les monta y nadie les pasa la guardia. Pero ¿qué pasa si en competición, si en entrenamiento nadie te pasa la guardia y no hacéis ejercicios al respecto? Que cuando te pasen la guardia en competición no vas a saber qué hacer. Soy el primero al que me pasa, bueno, aunque me pasa en entrenamiento, pero quiero decir, tenemos que poder entrenar las posiciones malas y las posiciones buenas. Entonces tenemos que ser muy buenos en los momentos donde la pelea se decide, tanto ofensivamente como defensivamente. No será un stick. ¿Cómo puedo hacer para tener un stick? Pues me compras unas camisetas, tío. Me compras unas fucking camisetas que me he gastado 4.600 euros, y no voy a decir cuánto he recibido por ahora. No, he pagado mi inversión, en verdad. Lección número 8 es la de ver el entrenamiento como una inversión y que no se trate de ganar o perder. El entrenamiento, tenéis que ver el entrenamiento como un experimento, ¿vale? Es el momento de ver en qué áreas sois buenos y en qué área no sois muy buenos. Y entonces, un ejemplo que a mí siempre me marcó mucho era un post de Gary que decía: me finalizan entre 9, 10, no me acuerdo, entre 10 y 20 veces en un entrenamiento. Ven a decirme que no tienes ego. La anécdota es que, por ejemplo, Gordon Ryan, Jake dijo que había visto a Gordon Ryan dejar a un campeón, ponerle en su mejor posición para intentar salir. Y la primera vez es verdad que lo cogió y lo finalizó. La segunda vez Gordon tardó unos 5 minutos pero consiguió salir. Y la tercera vez, al minuto ya había salido de la mejor posición. Y entonces en la cabeza del campeón mundial pensaría,
he ganado a Gordon Ryan, pero realmente lo que había hecho Gordon Ryan es, he aprendido a defender el mejor movimiento de este campeón mundial. Entonces, siempre que podamos, hay que hacerlo, es muy difícil. A mí soy el primero, sobre todo cuando tenemos asaltos duros con otras personas donde no queremos que nos ganen, pero creo que hay que intentar, pues eso, ver el entrenamiento como un experimento y que para ganar está la competición. El punto 9 es el de medir el nivel de un gimnasio por su atleta promedio y no medirlo por su atleta de élite, porque todos los gimnasios tienen a buenas personas, pero lo que significa que un gimnasio es bueno, la señal de que un gimnasio es bueno, es cuando el luchador promedio es duro. Entonces, dicen que en Renzo Gracie, cualquier atleta, cualquier persona que hacía jiu-jitsu en Renzo Gracie en Nueva York, por ejemplo, era duro. Podía ser un abogado, podía ser lo que fuese, pero era bueno. Y entonces, eso es como se mide el nivel de un entrenador, ¿vale? Es determinando el nivel promedio de toda la sala, ¿vale? Tiene que ser el más malo de la sala, mirando el nivel del más malo de la sala o mirando el nivel promedio de la sala, ¿vale? Eso va directamente relacionado con el punto 10, que es el que hay que entrenar a los atletas a ser buenos competidores, pero a ser buenos profesores. Y eso me parece un punto esencial, porque ser muy buen competidor o ser muy buen atleta de jiu-jitsu no se traduce directamente en ser un buen profesor, ¿vale? Son dos habilidades completamente distintas. Y cada vez, y más avanzo en mi vida y más me doy cuenta de que eso es completamente, que es cierto. Es decir, una persona puede ser muy mala, puede no rendir deportivamente en competición, pero ser un buen profesor, y lo contrario es completamente cierto. De hecho, diría que muchas veces es el caso, ¿vale? Por eso a los seminarios no me gusta ir si no conozco a la persona, porque aunque seas campeón del mundo, si no sabes explicar una técnica, no me sirve. Entonces eso, que es un punto del cual John está muy orgulloso, es que todos sus atletas, y si habéis mirado instruccionales de cualquier persona de New Wave, se nota que han recibido instrucciones de John, porque son muy metódicos, son muy buenos explicando. Los instruccionales de Garry, de Gordon, de Garry y de Gordon son excelentes, ¿vale? Entonces, al punto 11, que es un punto donde supongo que habrá debate, es una problemática que emerge del problema que en Nueva York, por ejemplo, tenían en entrenamiento a 80 o 90 personas por clase. Entonces, John no podía pasar por cada una de las personas, de las duplas, para ver cómo hacían los movimientos. Y entonces, ¿a quién se enseña en prioridad? Y entonces, John avanza el argumento que él enseña a los mejores atletas de la sala porque la gente promedio quiere ser elevada, quiere tener una visión quiere tener unos modelos y que esos modelos les ayuden a crecer. Yo he visto comentarios o anécdotas de gente que ha ido a entrenar con John, y es lo que dice, que solo se centra en sus atletas favoritos. Y realmente eso es lo que dice John también. O sea, él solo se centra en los mejores atletas de la sala para que así los atletas, para que se conviertan en unos modelos y que la gente intente subir su nivel y adaptarse a ellos. Porque si te centras en el promedio, rápidamente los más dotados se van a aburrir y se van a ir, y entonces no habrá modelos en la sala. Y dice, si no hay modelos, es una sala donde no va a haber un progreso relevante. Me parecía un punto de vista interesante, y es una cosa que había escuchado, que había visto en Reddit. Punto 12, que para mí es un pepino, se resume con la frase siguiente, es decir, no importa la palabra que uséis, lo importante es tener una nomenclatura precisa, clara y precisa. Entonces, da igual si utilizáis los sistemas de 10th Planet o los nombres japoneses o los nombres brasileños, pero lo importante es tener palabras específicas para las guardias, ¿vale? No es lo mismo una X que una single X, no es lo mismo una X que una X inversa, ¿vale? Entonces, las palabras son nuestras herramientas para representar el mundo, entonces hay que ser precisos con eso. Y si nos fijamos en cualquier área donde tenemos una gran habilidad, muchas veces se traduce por el hecho de hacer más distinciones en el lenguaje. Por ejemplo, un ejemplo famoso es el de, no sé si es verdad o no, es esquimau. Bueno, lo digo en francés, mi hermano que está montando eso tendrá que apañarse.
los esquimales tienen como 30... O sea, no es lo mismo un inside ashi que un outside ashi, que un shoelace ashi. Soy pesado con los nombres porque pongo nombre a todas las cosas, pero es que es porque es mejor, es más fácil entender las cosas, es importante tener nombres. Eso os lo dirá Eddie Bravo, como os lo dirá John Danaher, como os lo dirá cualquier persona que trabaja en la docencia, supongo. Cosa 13. ¿Por qué utilizo la nomenclatura japonesa? Realmente, sinceramente, he seguido lo que era el camino que utilizaba John. ¿Por qué? Porque estoy de acuerdo con su forma de ver las cosas y gran parte de los movimientos que utilizamos en Jiu-Jitsu son de origen japonés, ¿vale? Los que han innovado en ese aspecto han sido los japoneses, ¿vale? El Jiu-Jitsu tradicional, el Jiu-Jitsu viene de Japón originalmente. Es cierto que los brasileños en algún punto han estado desarrollando por su parte también una versión del arte, pero la gran mayoría de los movimientos que utilizamos son movimientos o sea, están presentes en los libros de judo, ¿vale? Entonces, me gusta utilizar la nomenclatura japonesa porque suena bien, suena guay, para que la gente del judo lo entienda. Es una forma también de respetar los orígenes del arte marcial. Entonces, siempre que pueda voy a intentar utilizar los nombres japoneses porque encima es que suenan súper guay, ¿vale? Entonces quedo como más culto si digo los nombres japoneses. Entonces, ¿por qué me voy a privar? No tengo por qué. La última va a ser la metáfora del cuchillo, que para mí es una de las metáforas más bonitas sobre este deporte, y es que John Danaher, cuando un atleta avanza en su trayectoria marcial, en vez de regalar cinturones, él lo que da es cuchillos. ¿Y por qué da cuchillos? Porque el cuchillo, la lámina del cuchillo es muy representativo de lo que es el arte marcial en general. ¿Por qué? Porque al principio ese cuchillo es una roca que está en el suelo que no tiene valor, y entonces lo haces pasar por un proceso ultra violento que es el forjado, y que se podría traducir a lo que es pues la adquisición de habilidades. Podemos pensar en cómo éramos de brutos el primer día que entramos a un gimnasio, ¿vale? Así es la roca al principio. La calentamos, hacemos de eso hierro o acero. Soy ingeniero de caminos, tendría que saber, en fin, hierro. Y entonces, con el tiempo se va afilando, vas afilando tu cuchillo, como te vas afilando con tus técnicas, y como un cuchillo es moralmente neutro. Es decir, el Jiu-Jitsu te da un poder, te da una cierta cantidad de poder, tú vas a decidir lo que haces con ello. Como un cuchillo. Un cuchillo lo puedes utilizar para matar a alguien, o lo puedes utilizar para salvar a alguien, o para cortar el jamón. Tú decides. El cuchillo en sí no es malo. Lo que es malo es lo que tú haces, el uso que haces de esa herramienta. Y es lo mismo con el Jiu-Jitsu. Yo he visto malas personas sabiendo mucho Jiu-Jitsu y he visto muy buenas personas sabiendo Jiu-Jitsu. He de decir que muchísimas más personas, ¿vale? Yo creo en el Jiu-Jitsu como filosofía y como método de automejora y como un camino, ¿vale? Como un cuchillo, si no se renueva, si no se afila, un cuchillo pierde de su eficacia, pierde de su poder. Como nosotros con nuestras habilidades, que siempre tenemos que estar afilando. Ahí está, son los 14 consejos. Mi hermano va a tener que montarlo. Un saludo, Alex. Puedes meter una foto tuya o un vídeo tuyo ahora mismo. Y nada, espero que os haya gustado. Si os ha gustado todo lo que acabo de decir, hay más. En mi documental he sacado 4 episodios, ¿vale? Entonces, Newaza Revolution. Não tem outro plano, só tem esse plano. Vai dar certo. Es que es normal que les dedique mi vida, es que las artes marciales me lo han dado todo. Me enseñó tantas cosas que es normal que hoy en día les dedique todo mi tiempo. Hay camisetas en internet, hay todo un documental que he hecho sobre este bonito deporte. Entonces, si eres curioso, si te ha gustado lo que he dicho, puedes ir a verlo en mi canal. Y nada, nos vemos muy pronto. En una semana competiré en la Copa Kimura en Barcelona. Nos vemos ahí. Spanish Shits. One, two, one, two.
Je fais de la musique noire, si aiguisée, si jeune, si épuisé, si seul, si méprisé. Un seul cerveau, contre 10 demain. J'échangerai un seul hier contre 10 demain.